Como todos los meses, nosotros seguimos conversando sobre salud mental. Y hace unos días atrás estuvimos conversando con nuestro querido psicólogo sobre las construcciones sociales. Y nos quedó una segunda parte porque el tema de verdad da para mucho. Y obviamente damos la bienvenida a Cristian Mora Valenzuela, nuestro psicólogo. ¿Cómo está, Cristian? Bien, acá iniciando la semana de la mejor manera. Con todo el ánimo, dijeron por ahí. Con todo el ánimo, con todo el ánimo. Oye, Como día lunes. sí, el ánimo yo no sé si es que es peor, el ánimo del día lunes o el del día domingo, pero bueno. Oye, Cristian, bueno, en la conversación anterior que tuvimos nosotros, ¿cierto? Estuvimos hablando sobre estas construcciones sociales. Eh, y nos quedaron ahí un par de temas en el tintero, pero antes de conversar sobre estos temas que nos quedaron, hagamos un pequeño resumen sobre las construcciones sociales. Claro. Bueno, las construcciones sociales básicamente se van elaborando en torno no al lenguaje, ojo, que la gente dice el lenguaje crea realidades, no, tiene que ver con cómo tú vas reflexionando lo que lenguajeas, así lo dice Maturana, cómo tú vas hablando algunas cosas, el otro personaje habla otras cosas, crean un tercero, se reflexiona y esa reflexión se devuelve. Y en esta dinámica es donde se va creando justamente las realidades que la gente dice que solo se crea por el lenguaje, y no, es por el proceso reflexivo de los sujetos. Y estas realidades, lógicamente, van determinando las identidades sociales de las personas. Identidad social entendiendo como tu personaje social, como quién eres en el barrio, quién eres en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Entonces, es a través de esta interacción es en el fondo lo que va determinando tu rol social. No tú, no a ti como ser humano, pero sí tu personaje social. Oye, bueno, en la pasada conversación conversamos que justamente estas construcciones sociales tenían que ver por donde tú naciste, donde te educaste, ¿cierto? En el país que vives, porque no es la misma. Todo esto se va dando como estas pequeñas tribus, ¿cierto? En cada una, como nos enseñaron en algún momento en historias, en sociología, en educación cívica, que lo tuvimos, respecto Claro. a estas tribus, ¿cierto? En cada uno de los sectores, porque claro, no es lo mismo vivir en, por poner un ejemplo, Valparaíso, en el plan de Valparaíso como en los cerros de Valparaíso. Sí, hay diferencia importante ahí, ¿eh? Ujú. Sí. Yo estuve, ¿cuánto? 10 años en Valparaíso y lo que tú dijiste, diste en el clavo, porque en el cerro, y cada cerro, ojo, cada Sí. cerro tiene su cultura distinta también. O sea, no es lo mismo vivir en el Cerro Alegre que en el Cerro Mariposa, por ejemplo, o Ujú. en el Cerro Ramadita, son códigos distintos. Y eso también va determinando tu identidad social. Que se entienda no la personalidad, sino que la identidad social que va entregando elementos a tu personalidad. Ujú. Oye, dentro de todo lo que tú has estudiado, ¿cierto? Y lo que has vivido, porque tú has vivido en más de una ciudad y en más de un país, eh, Ujú. ¿tenemos, por ejemplo, construcciones sociales en común? Mira, hiciste una pregunta que a mí me encanta responder porque justamente en el libro mío que va a salir ahora a la venta, paso el dato, por si acaso. Pasa por la publicidad, ningún Eh, problema. claro, claro, Requiem de Año Nuevo se viene. Hago una reflexión justamente con eso porque a ver, te voy a poner un ejemplo súper súper concreto. Cuando tú conoces a una persona en el ámbito más romántico, por ejemplo, dices, Ujú. uy, coincidimos, pensamos lo mismo, somos tal para cual, mira, tú también eres Aries, mira, yo también soy Virgo, ay, a ti también te gusta eso. Ya, eso no tiene que ver con los planetas ni con que estamos destinados a que Diosito en una nube nos mandó a esa persona. Tiene que ver con lo que tú dices, tiene que ver con esto de estas realidades, estas construcciones, estas identidades sociales en común. Es lógico que si nosotros, por ejemplo, vivimos en un planeta en común, tengamos al menos el mismo acceso a cierta información, a ciertas bandas musicales, a ciertos libros. Si tú vives en la parte sur de América, compartamos ciertos patrones de la crianza materna, paterna. Entonces, es esperable que nosotros con otros países compartamos ciertas realidades también. Obviamente va variando porque está el microlenguaje, está la microcultura, hay un montón de variables, pero de todas maneras sí compartimos elementos tanto genéticos como sociales con, no sé, con San Marino, con Italia. De hecho, te asombrarías lo parecido que son los italianos con los argentinos. Son igual de gritones, son igual de expansivos. Entonces, sí, vamos compartiendo cosas que necesariamente no el hecho que yo haya viajado a Italia me hace Ujú. tener esas costumbres, pero sin embargo están.
Entonces sí, compartimos el hecho de estar en el mismo planeta, o sea, per se. Oye, pero dentro de esas cosas, claro, porque por ejemplo, podemos hablar de los ADN, ¿cierto? Mm, No sé, tú ponías el ejemplo del argentino y lo italiano, o sea, Argentina sí. viene de una raza mayoritariamente italiana, así como Chile de España, ¿cierto? Lo Em, mejor de Europa nos tocó a nosotros. Respecto a eso mismo, eh, claro, el ADN, ¿cierto? Por más que uno diga, no, es que las características físicas también pasa por un tema de personalidad. ¿Ah? Mm. Uno dice, no, yo no me voy a parecer nunca a mi mamá. Y termináis teniendo No, cierta no, cantidad no. de años y Sí, eres idéntica. Dicen las cosas y te quedas callado y decís, sí, chuta, sí. escuché a mi mamá en mí, o a mi papá, Sí, por ejemplo. claro, y ahí tienes doble variable, porque está tu ADN, tu carácter, que es heredado, y por otra parte, toda la cantidad de aprendizaje a través del metalenguaje, y a veces no tan del metalenguaje de nuestros padres. Yo me he pillado retando a mi perro de la misma forma en que me retaba a mi madre, diciéndole las mismas cosas que decía mi madre. Entonces digo, ups, I did it again, como diría Britney, pero es inevitable, o sea, tú vas absorbiendo, y sobre todo lo del metalenguaje, ¿eh? A mí muchas personas me dicen, no, yo no me parezco en nada a mis padres, seguro, en algún momento te vas a ir dando cuenta. O yo no elijo a mi pareja igual a mis padres, seguro, todos tenemos algo, un símbolo, algo nos atrajo de esta persona porque es inevitable. Nuestros padres son nuestros amores primarios, nuestro Ujú. modelo de crianza, de todo. Pero sí, sin ninguna duda van pasando los años y vamos descubriendo qué tanto aprendimos de la cultura y de la microcultura que es nuestro hogar. Oye, y justamente con la cultura y la microcultura, dentro de la sociedad latinoamericana, eh, porque esto es latinoamericano, en Chile quizás se da un poco más fuerte, pero en cultura latinoamericana, estas construcciones sociales que tiene que ver ya ahí, y si nos vamos más a los puntos como específicos, por ejemplo, el tema de el Kawin. No, o estas cosas, digamos, que se van dando en que, claro, en buen chileno, digamos, lo decimos así. Eh, ¿Qué pasa con esto? Y me da risa porque esa palabra yo la tenía casi extinta ya en mi cerebro. Así que me removiste un montón de esquemas, el Perdón. Kawin. No, también me Sí, encanta. lo que pasa es que no recuerdo cómo se dice en otros países, pero Latinoamérica Da lo mismo. tiene, digamos, un fuerte componente cahuinero, por decirlo de alguna Sí, manera. ¿Ah? sí, sí, sí. Sí, Eh, está, mira, está muy arraigado Eso, el el rumor, rumor. sí, el rumor, porque en el fondo, y el cagüín está bien dicho también porque viene del derivado de alcahuete, o sea, del que habla más de la cuenta. Entonces, tiene que ver con eso de creer lo que te dicen como una verdad absoluta. Y es justamente eso lo que va creando nuevas construcciones sociales en torno a una persona, por ejemplo, que no tiene ninguna garantía de que sea así. De hecho, yo recuerdo, yo viví en Iquique cuando chico, y Ujú. en Iquique hay una ciudad, hay una intersección que es Thompson con 18, son dos calles. Y estaba, pero altamente descrito que las personas que vivían ahí eran o prostitutas, o travestis, o traficantes. Entonces, cualquier vecino que lo vieran transitar por ahí, ah, no, es traficante, va a buscar prostitutas o travestis. Entonces, se creaba todo una realidad en torno a esa intersección y a quienes transitaban ahí, y a veces ibas a la feria, porque la feria quedaba al lado. Uy, vi a la vecina tanto. Entonces vas creando construcciones sociales que van determinando la identidad social del vecino en base al cagüín, al rumor, a hacer un alcahuete de algo que quizás tú interpretaste. Pero sí, tenemos una seria tendencia a creer cualquier cosa que aparezca sin corroborar. Y yo vuelvo a insistir, esto se da mucho a nivel latinoamericano, parece como que a los latinos Sí, nos gusta mucho esto, eh, no así en Europa, por ejemplo, que yo creo que no saben ni cómo se llama el vecino, sí. en Estados Unidos quizás por ahí también, pero por esta mezcla anglosajona con latina, ¿cierto? También se va dando. ¿Qué otras construcciones sociales que no tienen que ver con uno mismo o con el entorno nos pueden eh, tener, ¿cierto? O hacer un espejo o un esbozo de lo que uno es. Eh, Mira, ¿sabes que una de las potentes construcciones sociales que, así como abuelo de pájaro, te lo digo, que se me Ujú. viene ahora a la mente, son los equipos deportivos?
A ti te puede llegar a determinar socialmente un equipo deportivo. En Valparaíso y Viña, ¿qué pasa con Wanderers y Everton? No, los de Wander son los más flight, los de Everton somos los más high class, y en el fondo eso no existe, pero te van determinando, o ustedes son los de estos, ustedes los otros. O sea, hay un montón de códigos sociales que te van determinando. Por ejemplo, acá a mí me pasó una anécdota súper corta. Yo a veces uso la camiseta de Deportes Iquique, que es mi equipo deportivo, y es celeste. Y acá, en Córdoba, Celeste es de Talleres, que es el archienemigo perdón, de Belgrano, que es el archienemigo de Talleres, el equipo de acá. Entonces una vez me dijeron que no pasara por un lado porque tenía la camiseta de Belgrano. Entonces, claro, a mí me determinó mi identidad social que él es extranjero y es de Belgrano. Además, o sea, es terrible lo que está pasando acá. Y en Chile pasa lo mismo. Y en Latinoamérica, eso que tú decías del cagüín o de comentar cosas, me da la impresión que podría ser por la cercanía que nosotros tenemos. El hecho de estar más cercano, de vincularnos más, nos lleva a querer tener otros temas de conversación también. No sé, como dice el dicho, lo que no sé lo invento. Ujú. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, ¿ah? Con la cercanía y con la capacidad de vincularte con un otro. Porque, ¿qué pasa Sí, cuando, imagínate, cuando vamos a un boliche con alguien? Oye, ¿supiste lo que le pasó a tal persona? Es lo primero que hacemos. ¿Por qué no hablamos de nosotros, de otra cosa más interesante? Siempre tendemos a hablar del resto. mm. Oye, claro, lo que nombrabas tú respecto a los equipos de fútbol, claro, más en Latinoamérica que son, y yo vuelvo a insistir, Uf, eh, que son futboleros. ¿Ah? sí, Latinoamérica es profesionales. un continente futbolero. Claro, y lo que decías también respecto a que, no sé, la Chile, el Colo-Colo, hay sectores en poblaciones, sobre todo en poblaciones más populares, donde tú no puedes pasar con una polera del Colo o no puedes pasar con una polera de la Chile y en las murallas está anotado, ¿cierto? Con el lenguaje propio de ellos, que además tienen un lenguaje propio respecto a, no, esta área es de la Garra Blanca o esta área es de los de abajo, por acá yo no paso. Mira, eso de los lenguajes propios te lo puede explicar un sociólogo. Los grafitis, por ejemplo, son símbolos de los bandos en los barrios. Entonces, claro, tú a veces ves algo súper extraño en las paredes y no sabes lo que es, pero para estos bandos tienen un propio lenguaje. De hecho, hay una rutina de humor de Arturo Ruiz Tagle del año 2002 en Viña del Mar, que él explica esto. Dice que un amigo sociólogo se lo explicó y le dijo, claro, cuando vayas caminando y veas esas rayas medio raras, tú tienes que decir, oh, es el territorio de bla, 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 y hacerte la idea mental de que cualquier cosa puede estar escrita ahí, pero son marcas de territorio y eso va determinando también, porque si tú no te adecuas a eso, también llegas a ser como una construcción social del traidor. O en este caso, por ejemplo, los delincuentes, nosotros nos ven como los clientes, como los enemigos, somos los que laburamos, los pavos. Entonces, se van construyendo cosas en los colegios, el gordito, el flaco, que el profesor me tiene mala, la vieja de matemática, porque nosotros no le decimos los profes, No, no, pues. la vieja de matemática. Entonces vamos determinando constantemente, esto es tan intrínseco de nosotros que no nos damos cuenta cuántas veces en el día determinamos la identidad de un otro y la identidad propia. Oye, bajo esa misma premisa, Cristian, porque se me ocurrió así como ahora a mí, ¿ah? Esto de, claro, del lenguaje de los barrios, sobre todo populares, eh, en los barrios altos, por ejemplo, quizás no se ve esto de el graffiti, ¿cierto? ¿Ah? Pero también tú al pasar por ciertas calles te das cuenta de ciertas cosas. Sí, Porque la construcción también que uno tiene es decir, ya, ok, aquí viven tales. sí, sí, los cuicos. ¿Ah? Sí, es una construcción súper potente también que va determinando tu propia ciudad. Ujú. Mira, Y, imagínate yo, ajá, no no, dime, imagínate acá en Córdoba, yo vivo en un barrio que es re high class y por circunstancial. O sea, yo no tenía idea. Cuando llegué acá y empecé a ver la percepción de la gente de afuera que me decía, "Oh, ¿vives en Colinas de Vélez Sarsfield?" ¿Sí? Y yo no tenía idea que el barrio era catalogado como high class. Entonces ahí me di cuenta y empecé a observar los códigos. Y claro, es lo que dices tú vas pasando por una calle y los vecinos te miran raro ya. Pues. Eres más morochito, más moreno y ya te miran raro. O sea, te van determinando también por lo físico.
y ese físico te va dando un rol social. Cuidado con el morocho, cuidado que puede ser esto, puede ser lo otro. Y sí, los barrios de high class o más, de mayor alcance económico te determina incluso el auto que usas. Eso ya es una construcción social. Si tú tienes un Mercedes no es lo mismo que si tienes un Mazda, es otra cosa. Entonces, si hay construcciones que se dan no en lo vidente, no en el graffiti, no en el discurso, pero sí en el lenguaje más observacional, esto más corporal, ¿no? Sí, mira, ahí tú haces una mención respecto al tema de los autos, aunque tú te rías y me molestes de forma interna. Yo que leo harto sobre cultura asiática, por ejemplo, Corea del Sur, dependiendo Claro. del estrato social o el cargo que tenga dentro de una empresa, es el color del auto. Ni siquiera el Sí, modelo, es el color del auto. sí, Mientras más oscuro el auto, mejor situación tú tienes. O sea, no exactamente. solamente sea en Latinoamérica, a eso es lo que quiero ir, digamos, sino que las construcciones sociales son de parte de la humanidad. Bueno, y de hecho lo que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, que la gente de barrios más populares invierte 300, 400 mil pesos en un perro de raza, porque dentro de la construcción social de estas modalidades de barrio o la ciudad en sí, tener un perro de raza te da estatus. Entonces hay símbolos también que nosotros adoptamos como realidades que nos parecen absurdas. O sea, ¿cómo un perro te va a dar estatus? Bueno, lo mismo nos puede parecer con la cultura asiática, que un auto negro sea más de estatus que uno blanco, pero son códigos Claro. integrados y así funciona. Es por eso que muchas veces le parece aberrante a la gente cuando me dicen, no, pero es que en otras culturas pasa esto. Lo siento, no podemos juzgar otras culturas porque ellos tienen su historia. Entonces, Sí, y una de las primeras cosas que aprendes en antropología, la no, cultura es la sí, cultura y ninguna otra puede juzgar a la otra. Y lo así mismo en es. las microculturas. Bueno, y no solamente los perros de raza, hay que recordar todo esto, mientras más se vea la marca, mejor es, digamos, Exactamente. que es importante. Oye, Cristian, como Sí, siempre, nosotros el tiempo se nos pasa volando. así es. Eh, no sé por qué, son temas que parece nos interesan harto y nosotros obviamente como todos los meses vamos a estar en contacto. Pero antes de terminar, yo quiero preguntar, obviamente, pues hablaste de tu libro al principio, cuéntanos un poco más, po, de este Requiem de Año Nuevo. Este Requiem de Año Nuevo, bueno, ya está listo. Llega la otra semana a Córdoba y sale a la venta en Buenos Aires también. Todo un logro personal que a mí me tiene muy contento. Y Requiem es una novela, pero es una novela bastante más dura, más crítica de mis anteriores trabajos, porque es un drama existencial. Es un drama existencial de un psicólogo de 50 años que ha vivido los últimos 25 años alejado de los vínculos, de la capacidad de estar con un otro, sobre todo con las mujeres. Él se vincula solamente desde lo sexual, pero no desde lo emocional, por un evento que justamente pasó a los 25 años que el lector va a descubrir. Ujú. En el fondo lo que yo quiero transmitir es un proceso psicoterapéutico. El lector va a ser el psicólogo que se va a ir dando cuenta del perfil del personaje. Es probable que las primeras 200 hojas lo odies y que creas o tenga un tinte misógeno, qué sé yo, muy negativo, pero no. Tú vas a ir comprendiendo por qué el tipo actúa así. No es un maltratador ni nada, simplemente no se vincula. Ujú. Y días antes de un año nuevo, él comienza a experimentar sucesos que lo van removiendo, ¿no? Que le van diciendo, mira, quizás tu filosofía de vida no es esta y debieses volver a la matriz. Entonces, es un libro bien, con mucha psicología, no es tan fácil de leer, pero tampoco es un libro filosófico de Platón. O sea, es un Ya. libro que tú leyéndolo con calma, lento, lo vas a poder entender bastante bien, pero sí te invita mucho al cuestionamiento. Es probable que te espantes con algunas cosas porque hay mucha deconstrucción de la moral y la ética. Ujú. Entonces, un libro muy completo que me tiene muy, muy contento. Espero que llegue a Chile pronto. Justamente te iba a preguntar eso, porque hablaste de Córdoba, de Argentina, pero ¿y Chile? Mira, solo depende de la cuarentena. Porque yo, bueno, pienso, tengo que viajar a Chile, quiero lanzarlo en Valparaíso, Santiago, Iquique, pero depende de la cuarentena, o sea, ustedes retrocedieron de fase, hay toque de Sí. queda, yo tendría que viajar y estar 10 días en cuarentena primero, entonces se complica. Lo que sí, la ventaja esta vez de este libro es que lo pueden comprar de cualquier parte del mundo directamente a la editorial y la editorial lo manda a tu casa. Me imagino que va a tener un costo extra, me imagino, eso lo ve la editorial. Ujú. No es la idea, yo quiero que la gente lo lea a un precio más razonable, pero de que se puede, sí se puede. En base a la Perfecto. contingencia, tú lo puedes comprar y te llega a la casa.
Ya, entonces esperemos que abra la Alameda, dijeron por ahí, para poder tenerte acá y obviamente hacer la presentación, ¿cierto? Y el lanzamiento Sí, oficial de este Requiem de Año Nuevo que nació en Chile por lo demás. Está viendo la sí, luz en Argentina, pero nació en Chile. exactamente. Y la historia ocurre en Iquique, en la ciudad de Iquique. Así es que es un libro, le va a hacer mucho sentido a los Bueno, chilenos porque si bien... ¿Ah? para los iquiqueños hay que decir que esto es producto de la fantasía del escritor. Esto no son sucesos reales. Porque no vaya a Uno nunca ser el sabe. que se nos siente, digamos, ahí, de, uy, parece que estoy leyendo mi vida. Uy, sí. Yo estoy pensando que más de alguno quizás se va a sentir tocado. Ahora, yo sí le comuniqué creo que 2 o 3 personas que sí ¿Eh? las metí directamente en el libro. ¿Ya? Yo lo comuniqué con ellas previamente. Dije, mira esto, yo te voy a mencionar, no te molestes, sí, ya, buena onda. Pero creo que más de alguno se podría sentir tocado, aunque no digo nombres ni nada. Me Perfecto. resguardo. Hay que Muy cuidar bien. la vida. Claro. Tienes que volver a Chile en algún momento. Oye, Cristian, ¿cómo Exactamente. no podemos poner contacto contigo? Facebook, Cristian Andrés Mora Valenzuela, o el Instagram, que es Cristian Mora Valenzuela. Respondo todos los mensajes, todo, y bueno, de la radio vamos a hablar otro día, pero también respondo todos los mensajes, así es que cualquier duda, pregunta, crítica, siempre la respondo con mucha gana y en lo posible buena onda, por favor, que sea buena onda. Por favor, sí, tanto que buena onda que necesitamos en el mundo. Así que, bueno, agradecer como Exactamente, siempre la conversación, son temas que a nosotros nos encanta por lo demás. Eh, así es, el próximo mes estaremos hablando de otro interesante tema de salud mental así será. junto a nuestro psicólogo Cristian Mora. Cristian, así que te mando un abrazo y muchas gracias. Para ti igual, gracias, un abrazo. Nosotros nos tenemos que ir con la música y volvemos acá a Expreso Viña.